Cuánto nos bendice que estés acompañándonos hoy. Hoy tenemos un tema, como siempre, excelente, porque todo lo que Dios nos da es para edificación de nuestras vidas, incluso para nosotros que le estamos compartiendo contigo, porque Dios primero nos ministra a nosotros y entonces después nosotros podemos compartirlo contigo. Hoy me acompaña el pastor Pedro Javier Maldonado, que llevamos un tiempo juntos trabajando aquí en este ministerio. Yo quiero que él te dé un saludo y entonces comenzamos a compartir la palabra que Dios puso en nuestro corazón. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Para mí, como siempre les digo, es un gozo y un privilegio trabajar junto a quien fue mi mentora y mi maestra de consejería bíblica, la pastora reverenda Zulma Cruz. Zulma, qué bendición, que el Señor todavía nos permita seguir trabajando juntos para el Rey. Amén. Eso es lo tremendo. Fíjate, no tiene que ver con esto, pero es algo que quiero mencionar. No debemos perder la oportunidad cuando hay citas divinas, porque tantos años que nos conocemos, Dios procuró que nos conociéramos porque Él sabía que hoy tú y yo íbamos a estar reunidos aquí haciendo este trabajo para exaltar el nombre de Él. Y Él buscó el mecanismo para que tú y yo nos conociéramos y pudiéramos cumplir con el plan que Él estableció para nuestras vidas a nivel individual y colectivo. Así que hoy en obediencia vamos a compartir un tema que toca bien de cerca mi corazón y es mi responsabilidad conmigo misma como creyente en Cristo. ¿Cómo yo puedo demostrar, ¿verdad?, de que yo soy responsable conmigo misma? ¿Cómo yo puedo trabajar conmigo misma para ser responsable en referencia a lo que Dios espera que yo haga y yo sea en esta tierra? Y pues yo quiero hacer unos comentarios, vamos a leer unas escrituras. Yo voy a agradecer que el pastor Pedro pues las tiene muy de frente y que me las lea cuando sea el momento que vayamos a leerlas. Pero yo quiero decir que como creyente en Cristo, yo tengo una responsabilidad fundamental conmigo misma, que es, número uno, que refleje el amor de Dios en mi estilo de vida, ¿verdad? Que también yo refleje la gracia que ha sido depositada sobre mí para yo poder estar aquí haciendo esto, porque honestamente nada de lo que nosotros hacemos aquí es por nuestra propia capacidad, es que Dios ha derramado su gracia para que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? Y entonces que yo muestre y me muestre a mí misma, ¿verdad? La verdad de Dios en la vida diaria mía. O sea, lo que yo conozco de Dios, que yo lo practique en mi vida diaria. De nada sirve que yo me conozca la Biblia completa. Yo lo he dicho aquí muchas veces. A veces hay gente que son concordancias ambulantes, pero no aplican lo que saben. Y nosotros lo que queremos es que tú aprendas la aplicabilidad de la palabra en tu vida diaria. Por eso el programa se llama Viviendo para Cristo, ¿verdad? Porque es que tú puedas ver que hay consonancia entre lo que tú estás leyendo ahí y lo que tú estás viviendo aquí, que se escribió hace tantos años. Eso no es argumento para que no tenga aplicabilidad al día de hoy en tu vida personal. Así que antes de que comencemos a hablar de las escrituras que nos sustentan lo que vamos a decir, yo tengo que decir unos comentarios adicionales y es que mi responsabilidad como creyente es que yo tengo que cuidar de mi vida espiritual, número uno, aumentar mi fe a través de orar y estar en comunión con Dios para poder cómo absorber lo que Dios tiene que decirme, ¿verdad? Y mientras yo oro, yo me acerco a Él porque yo estoy conversando con Él. Hemos hablado, ¿verdad?, que la oración es una conversación con Dios. Y también yo tengo que leer la palabra. Si yo no leo la palabra, no tengo referente para medir, para evaluar y para filtrar las cosas que están alrededor mío. Así que esas son algunas de las cosas que yo menciono, porque hay muchas otras más que podemos decir, pero son algunas de las que yo quisiera que hoy tuviéramos en mente, ¿verdad?
Y entonces esto que he mencionado afecta, si es en alguna medida, que las decisiones que yo tomo, porque mi conocimiento, mi revelación, mi rema de Dios, pues me ayuda entonces a mí a yo poder tomar decisiones que estén consonas con lo que Él dice en su palabra. Me ayuda a mí a que mis pensamientos estén consonos exacto, con lo que Dios dice, que estén ahí, porque recuerda que nosotros estamos influenciados por muchas ideas que en algunas ocasiones no tienen base ni fundamento bíblico. Entonces, cuando yo tengo lo que yo sea, que yo esté pensando, mi responsabilidad conmigo misma y la responsabilidad del pastor Pedro, y él mismo va a elaborar, ¿verdad? Pues es yo filtrar eso que yo estoy pensando para ver si está en línea con lo que dice la palabra, porque vuelvo y te digo, estamos rodeados de tantas influencias que a veces caemos en pensamientos que no tienen fundamento bíblico. Así que el estilo de vida, los hábitos, las costumbres que yo pueda tener, yo las tengo que alinear, usando la palabra que dijo el pastor, las tengo que alinear a la palabra de Dios, porque nacemos en una familia que tiene unos hábitos, que tiene unas costumbres, y no necesariamente esos hábitos y costumbres están alineados con la palabra de Dios. Y déjame decirte, aún dentro de la iglesia, que en algún momento vamos a estar hablando, se nos transmiten hábitos y costumbres que no tienen base ni fundamento bíblico. Entonces, no estamos atacando a nadie, estamos enseñando la palabra para que tú te autoanalices, te evalúes y puedas evaluar tu entorno basado en la palabra de Dios. Pedro. Sí, definitivamente, fíjate, este tema es crucial, hermanos, para todos nosotros, porque vivimos en un tiempo donde la gente habla mucho, pero vive poco. Y de nada le sirve a la gente. Y yo quiero que tú sepas que de nada te sirve el que tú seas un tremendo predicador en los medios sociales y compartas citas bíblicas y compartas tantas cosas, cuando a la hora de la verdad en tu corazón no gobierna la palabra del Señor. Tu mente tiene que ser transformada, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero esta es una lucha diaria, esto es un trabajo continuo que no se detiene cuando alcanzas un título ministerial, cuando alcanzas una posición o una credencial. Realmente la vida cristiana es igual para el que tiene credencial que para el que no la tiene, Amén. porque la Biblia dice que un día cuando lleguemos a la presencia del Padre, muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor les va a responder, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque su vida no fue transformada por la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios que ellos predicaron tuvo el efecto en el que la oyó, pero no en ellos mismos. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es espada de dos filos. Si no te corta a ti primero, no se la deja a nadie, porque realmente no va a ser efectivo el trabajo que estás haciendo. Primero te tiene que ministrar a ti. Como decía mi hermana Zulma, cuando nosotros venimos a compartirles a ustedes estos pensamientos bíblicos, esta corta reflexión bíblica, ya nosotros, el Señor nos ha ministrado a través de esa palabra. Ya nosotros hemos tenido que confesar que hemos fallado, que estamos cortos, que hay unas áreas que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que refuerce en nosotros, porque nosotros también queremos agradar a Dios. Y si nosotros no logramos vivir para Cristo, de nada sirve que te digamos a ti que vivamos para Cristo. Exactamente. Y fíjate qué importante, porque hay unas áreas que nosotros tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? Cuando estamos en este proceso de introspección, si es que así podemos llamar, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y
reconocer nuestras debilidades. Una de las cosas que yo veo que en las que se falla mucho es que la gente, pensando que lo hacen bien y pensando que están agradando a Dios, quieren parecer que son más espirituales, si es la palabra. Yo no sé, tú me corriges si esa es la forma correcta de decirlo. Tal vez ocultando o no queriendo reconocer que necesitan ayuda tal vez en alguna área. Y por eso nosotros en programas anteriores hemos dicho que nosotros tenemos que buscar a alguien que sea como nuestro mentor o nuestro recurso, una persona madura, porque cuando uno se da cuenta que tiene algo que no está bien, hay que buscar ayuda para aprender a enfrentar esas circunstancias de vida en las cuales yo no me manejo bíblicamente y yo entonces busco ayuda en alguien que me pueda orientar a través de la palabra qué me dice Dios respecto a eso y cómo yo me puedo enfrentar y manejar esas circunstancias en un futuro. Todos tenemos la capacidad de pecar, todos tenemos la capacidad de desobedecer a Dios, todos tenemos la capacidad de tener grietas, como yo le llamo, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que reconozcamos que tenemos la grieta y entonces llenar esa grieta con lo que dice la palabra, ¿verdad? No es decir, oh sí, yo tengo mal humor, pero yo nací así, no puedo hacer nada por mi vida. No, sí puedes hacer porque hay una escritura que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Soy yo el que no quiero. Tal vez dejar, ¿verdad? Que el Señor tome el dominio en mi vida en X o Y circunstancias. Así Mira, que, y yo ajá, pienso, Zulma, que nosotros debemos tener la claridad mental de entender uh-huh, que nosotros a quien tenemos que responder, a quien le vamos a rendir cuentas al Señor, no a nuestros hermanos. Yo no tengo que exacto, impresionar a Zulma tratando de amén. que Zulma crea que yo soy más espiritual o más santo que ella. Realmente ella no me va a salvar. Ella no va a Uh-huh, abogar por mí delante del Padre. Es Jesucristo el que lo va a hacer. Y Jesucristo conoce cada área de mi vida. Entonces, en esa honestidad que debe distinguir a un cristiano, cuando yo identifico que tengo unas áreas de debilidad, yo debo tener y debo identificar dentro del cuerpo de Cristo a algún hermano o hermana que me pueda ayudar a que yo le pueda rendir cuentas y que esa persona, en lugar de juzgarme, me tienda la mano, me dé palabra, me dé el consejo bíblico para ayudarme a enderezar mis pasos. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que lo torcido se enderece. Eso amén. es lo que desea el Señor. Uh-huh. Y yo me voy a atrever, Pedro, a hacer un disclosure aquí, pero nosotros fuera de aquí, ¿verdad? Del programa, ahora lo quiero compartir como un ejemplo, nosotros nos hemos comprometido el uno con el otro que si alguno necesita señalarle al otro, le damos permiso que nos señale y nos corrija. ¿Por qué? Porque nosotros queremos darle cuentas a Dios y qué mejor que una persona que yo reconozco que es una persona que ha sido madura espiritualmente a través de todos los años que nos conocemos, que sea quien tenga, vamos a decir, la valentía, ¿verdad? De decirme, oye, Zulma, esto yo creo que debe ser de esta forma. Es más, mira, no me tiene que decir esto, yo creo que tiene que ser de esta forma. Viene a mi memoria una vez que yo le estaba llorando una de mis penas al pastor Pedro Javier. Viene a mi memoria y yo recuerdo que él no me estaba diciendo nada, pero me estaba escuchando y me citó algunas escrituras y después que yo colgué, a ver si tú te acuerdas de este caso, después que yo colgué, yo regresé en otra conversación y le dije, ¿sabes que tuve que revisar mis pensamientos y comunicarme con la persona que yo me sentía herida? Porque me ministró la conversación que tú y yo tuvimos y yo traté de comunicarme con esa persona. Así es que tiene que ser.
la relación con una persona que sea madura espiritual, que cuando tú le estás contando, el Espíritu Santo le va a dar la palabra y no tiene que ser con coger un bate y darte, porque yo me recuerdo esa conversación que tuvimos que fue tan espontánea. De hermanos, una conversación de hermanos. Exacto, pero ¿sabes qué? Me puse a pensar y después yo me tuve que arrepentir porque yo estaba tan molesta que yo no quería ni hablar más con la persona porque tenía mucho coraje y me sentía muy herida por lo que había pasado. Y después que colgué, el Espíritu Santo me redarguyó y yo hice mi parte. Yo traté de comunicarme con la persona. Pero eso es lo que tiene que pasar. O sea, el uno ahora tener una persona, ¿verdad? Y tú te acuerdas de ese evento. Sí, o sea, seguro, me acuerdo. El Señor quiere que tú tengas a alguien con quien tú compartas para que endereces tus pasos, porque sabes que aquello no me iba a hacer bien a mí en mi vida espiritual. Y es más, tengo que contarte, ocurrió un poquito antes de un evento. Yo iba a participar en un evento en una iglesia que duraba 3 días. Era una cosa, viernes, sábado y domingo, que era yo el recurso que iba a estar ministrando. Y mira, si yo me quedo resentida, ¿tú crees que podía fluir el mensaje que Dios tenía? Pero fíjate que el Dios que te ama me permitió ser el recurso para comunicarte. Amén. Cómo corregir, cómo enderezar esa área para que pudiera ser bendición a donde ibas. Amén. Y ahora yo le quiero decir algo a los hermanos que nos están viendo, porque es importante, hermano, que usted entienda, ¿verdad? Que para tener este tipo de relación, usted tiene que aprender a bajar sus defensas. Amén. Y a ser vulnerable. O sea, yo para que Zulma me pueda corregir, yo le tengo que decir, Zulma, mira, yo reconozco que yo no soy perfecto. Yo reconozco que yo no he alcanzado todo lo que Dios quiere que yo sea. Así que cuando tú me veas que yo estoy picando, y perdona esta expresión que es puertorriqueña, picando fuera del hoyo. Eso quiere decir cuando yo esté haciendo las cosas indebidas, cosas que no cuadran con el modelo bíblico, por favor, llámame atención, corrígeme, permíteme escuchar el consejo tuyo. ¿Por qué? Porque yo sé que Zulma en su corazón no tiene el hacerme daño, ni el competir conmigo, ni el sentirse autoridad. Ella se siente mi hermana y está cuidando de mí. Y yo me siento hermano de Zulma y cuido de ella. Y parte de cuidar de una persona es ayudarle a cuidarse en el área espiritual. Y vuelvo a decirles, hermano, esto tenemos que bajar las defensas. Y otra vez, estas conversaciones son transparentes y estas conversaciones, otra cosa que te quiero decir claramente, porque a veces el enemigo, ¿verdad? Te cuela una mala interpretación. Esto que estamos hablando es algo que nuestras familias conocen. Mi esposa sabe perfectamente que Zulma es mi mentora. Y esto no le suena raro, ni es que nosotros nos vamos por ahí. No. Nosotros nos hablamos. A veces Zulma viene aquí a la casa, a veces nos hablamos por teléfono o nos hablamos de alguna otra manera, pero todo en transparencia. Aquí no hay otra intención ni otro propósito y guardamos nuestra relación familiar y matrimonial. Quiero que esté claro, porque ahora no me vayas a decir que tú te vas con tu mentor o mentora de noche a un restaurante hasta las 12 o 1 de la mañana Exacto. a recibir consejo, porque no, ese no es el orden correcto. Pero sí, tiene que darse esta interacción con las cosas claras, hermanos, todo delante de la presencia del Señor, porque de nada te sirve, otra vez, que la gente piense que tú eres lo que no eres. Y ahí eso trae un tema que es fundamental, ¿verdad? Y estamos hablando de la responsabilidad conmigo como creyente, ¿verdad? Y es que yo tengo que ser humilde. Sí.
Yo tengo que ser humilde para reconocer mis fallas. Yo tengo que ser humilde para reconocer que tengo que crecer en una área. Y para Yo aceptar tengo, corrección. exacto, y yo tengo que ser humilde, ¿sabes en qué? En reconocer que Dios está dispuesto a derramar su gracia y por eso es que yo soy humilde para recibir esa bendición de ese amor incondicional que Dios tiene y esa corrección también a través de la persona que Dios ponga en mi camino para ayudarme a enderezar mis pasos en el área que sea. Por eso es que yo creo, y el pastor él lo hace también, yo creo en el consejo sabio de la palabra, que es la que nos va a dirigir a nosotros para resolver todas esas marañas que se nos forman por los malos hábitos, las malas enseñanzas. Y déjame, repito, a veces dentro de las iglesias tenemos malos conceptos como el no querer reconocer que somos vulnerables. Y Mira, eso, una de las cosas, perdóname, Zulma, que te interrumpí. Una de las cosas que a mí más me causaba gracia cuando yo comencé en el ministerio es que yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero en las iglesias en las que yo pertenecía, cuando había una predicación y el Señor le hablaba al pueblo, yo era el primero que quería pasar a recibir la bendición de la oración del que predicó. Y la gente se escandalizaba y se extrañaba. Adiós, mm, pero mira, el pastor pasó. Algo estará haciendo el pastor. Hermano, yo simplemente soy un siervo más y yo quiero que el Señor me bendiga. Así que yo no tengo complejo de pasar al frente a buscar ujú, la bendición y la administración del Señor, hermano. Déjese de complejo. Yo entonces empecé a dejar de usar chaqueta y corbata porque cuando pasaba con chaqueta y corbata todo el mundo me miraba, pero cuando pasaba con ropa normal, la gente ni se enteraba de que yo era el pastor. mm, Pero es increíble, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer a veces sí, para poder sentirse libre de buscar la bendición del Señor, hermano. David no le importaba que era el rey y David danzó delante de Jehová y danzó con toda su alma. Olvídese de si usted es el líder o si usted es el pastor. Si usted necesita, esa palabra le habló y usted necesita pasar al altar a buscar que el Señor le ministre, pase en confianza porque usted también es hijo de Dios. amén, amén. Y hoy nos estamos ocupando un poquito de hablarle mucho a los ministros porque es una de las malas enseñanzas es que nos aparentemos que somos invencibles y esa no es una verdad. Cuando entonces alguno de nosotros comete un pecado que la gente se escandaliza, entonces toman represalias contra Dios cuando él no tiene nada que ver en mi vulnerabilidad, la que ha hecho y mi tal vez Ujú. mi ignorancia, ¿verdad? Tal vez mi ignorancia de no reconocer que soy vulnerable y dejarle decir a la gente, yo soy tan vulnerable como tú, lo único que Dios me dio un poquito de más responsabilidad y cuando yo vaya a la presencia de Él, Él me va a pedir más cuenta por la responsabilidad Exactamente. que me dio. Pedro, ¿podrías leer 1 Corintios Sí, 6:20 que la teníamos como una de las escrituras que queríamos compartir con los hermanos? con gusto, seguro que sí. Mira, Primera de Corintios 6:20 dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mm, Mm, mm. qué Entonces, importante, ¿verdad? eso habla sola esa escritura la podíamos agarrar y estar 20 horas hablando sobre ella, pero yo lo quiero que te digo es que nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que honrar al Señor con lo que hacemos, con lo que decimos, y sabe que nuestros pensamientos están ligados a nuestras acciones, porque lo que pensamos puede ser Es lo que hacemos. vamos a decir, el agente motivador para las acciones, las determinaciones, las decisiones, todo lo que hacemos. Así que por eso tenemos que limpiar el cassette, limpiar el programa y poner la palabra de Dios ahí. Y mi responsabilidad es entonces yo hacer esa limpieza, barrer todo lo que no proviene de Dios y llenar ese espacio con la palabra. ¿Podrías leer Romanos 12:2, pastor? Como nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero me gustaría, Zulma, si me permites, también leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Sí, por donde nos da favor. un poquito más de iluminación. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow, esa forma de como está dicho ahí es tan explícita y tan clara y tan buena para que lo entendamos. Pero fíjate que dentro, y te voy a pedir que la leas de nuevo Sí, después que yo haga este comentario. Mira, hay algo bien importante ahí y está claramente expuesto nuestra responsabilidad. O sea, Dios está dispuesto a hacer cambios en ti y en mí. Dios ujú, está dispuesto a ilustrarte con la palabra la vida que Él quiere que tú y yo llevamos. amén. Pero yo tengo que desearlo y yo tengo que comprometerme a someterme a esa dirección de parte de Dios. Tú la puedes leer de nuevo porque es que está, pero Sí. excelente, Pedro, está excelente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow, qué tremendo. Y fíjate, eso está en el Nuevo Testamento, pero en Proverbios hay una también. ¿La tienes ahí? La de Proverbios 4:23. ¿La Sí, te tienes? la voy a dar enseguida. Por Proverbios favor. 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor explicación que esa! Guarda tu corazón. Guarda eso que es Aleluya. donde está la Las presencia pasiones, de ujú. Dios, todo, todo, todo. Tú tienes que guardarlo porque de ahí es que tú puedes tener una vida excelente y exitosa, como dice Dios. La puedes leer de nuevo, Pedro, que es que está tan Sí, buenísima. sí, sí. Recuerda que esta es Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Aleluya. Determina Poderosa, el rumbo poderosa de es tu la vida. palabra del Señor. Es que es tremenda, tremenda. Yo tengo que decirte, nosotros somos responsables de guardar nuestra vida para el Señor, de ser separados para el Señor, que lo han malinterpretado porque dicen ser separados y entonces hemos hecho el error de no querer ni tan siquiera ministrarle a la gente porque nos queremos poner en una burbuja y eso no es. Es que aún dentro del pecado, aún dentro de la turbulencia, aún dentro de los tiempos malos, aún dentro de cualquiera, que yo le sea fiel a Dios y me mantenga constante en mis convicciones. De eso es Amén. que se trata. Entonces tú y yo estamos aquí en esta tierra para dar ejemplo a otros, ¿verdad? Pero también le tenemos que dar cuentas a Dios de que Por nosotros nos nosotros mismos. cuidamos, de que nosotros tenemos una relación apropiada con Dios, de que sacamos tiempo para conversar con Él, como hemos enseñado en otros momentos, que es en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y de que nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestra vulnerabilidad y buscar ayuda. Ujú. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos. No meternos en tantas actividades y en tantas cosas que no tengamos tiempo para darle al que dio a su Hijo unigénito, para que muriera por ti y por mí y por toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos reconectarnos y legalmente llamarnos hijos de Dios. Fíjate, en ese punto, si me permites, yo quiero enfatizar, hermano, porque el tiempo que yo dedico para predicar y el tiempo que yo dedico para enseñarle a otro no puede sustituir el tiempo que yo dedico para orar y para estar en la presencia de Dios. Amén. Una cosa es mi servicio al Señor y otra cosa es mi relación con el Señor. Y Ujú. hay gente que está tan ocupada en el reino
que se olvida de la relación. Mira, hermano, déjeme decirle algo. La relación con Dios es primaria. Dios envió a su Hijo porque la relación de Dios con el hombre fue interrumpida por el pecado. Lo más que Dios anhela es tener relación contigo y conmigo. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, decirle al Señor, Señor, el tiempo de oración, no tengo tiempo para orar porque estaba yo visitando hospitales. Pues mira, Jesús, que estaba más ocupado que tú y que yo, separó tiempo para estar a solas con el Padre, orando. ¿Cuánto más Amén. nosotros? Amén. Es que fíjate cómo nos engañamos nosotros mismos, pastor. Nos engañamos nosotros mismos porque todo eso que hacemos cuando estamos en mucho activismo es cosa del mundo que define el éxito cuando tú haces muchas cosas y tienes muchos Números logros. y likes. Exacto. Pero nosotros tenemos que llevar el paso del Señor conforme como Él dice. Y los jóvenes, a mí me gusta usar esa frase que es seguir el flow de Dios. Tenemos que seguir el flow de Él, ¿verdad? Y Él no nos exige que estemos así, metidos en 500 cosas y no tengamos la delicadeza, porque yo le puedo llamar eso la delicadeza de tener un momento para hablar con Él. Así que te exhortamos a que tú revises. Yo creo, pastor, que tenemos que hacer un segundo programa con esto, porque como que me siento que me quedé cortita. Pero te invitamos, ¿verdad? A que nos veas en la próxima ocasión. Te invitamos a que si tú no has nacido de nuevo, escuches esta oración que el pastor va a hacer, la hagas con él y le aceptes al Señor, que tú reconoces que Él es el dueño tuyo y Él es tu Señor. Pastor, puedes orar. Señor y Padre nuestro, por tanto tiempo hemos tratado de disimular nuestras faltas, de maquillar nuestros errores. Señor, que a veces nos olvidamos de lo hermoso que es tu gracia, de lo preciosa que es la sangre que fue derramada y por la cual nuestros pecados fueron perdonados. Por eso, Señor, en esta hora yo te pido por esas personas que se están acercando a ti a través de este programa, Señor. Esas personas que te quieren dar su corazón. Te pido que esa sangre preciosa les limpie de todo pecado. Señor, te pido que en esta hora tú escribas sus nombres en el libro de la vida del Cordero de Dios y que hoy, de hoy en adelante, les ayudes a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si ha bendecido tu vida este programa, te pedimos que lo compartas con otro que reciba bendición también. Si no estás registrado, pues suscríbete al programa, dale a la campanita y síguenos en los programas para que veas que te enseñamos a que puedas vivir para Cristo. Hasta la próxima. Vamos a hacer un segundo programa. Está pendiente. La paz del Señor con todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Amén.